Bien, vamos a ver ahora el segundo tipo de condicionales, o condicionales tipo 2. Y vamos a ver primero cómo es su estructura. Tenemos el elemento if. Y este if va a ir ahora con el past simple. Past simple. Y la segunda parte, la segunda oración, va a ir en condicional. Es decir, aquellas oraciones que llevan would. ¿Vale? Would convierte a cualquier verbo en condicional. Es, digamos, la terminación de los verbos en español día, iría, vendría, aprobaría, suspendería, correría, estaría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer un ejemplo. If I studied a lot, I would pass. Si yo estudiara mucho, yo aprobaría. Would convierte el verbo aprobar en aprobaría, en condicional. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo 2, el tipo 1 que vimos, es muy sencillo porque es igual que en español. Pero el tipo 2 difiere bastante del español porque nosotros decimos, si yo estudiara, ese estudiara está en subjuntivo, en modo subjuntivo, estudiara. Eso en inglés no existe, ¿eh? Entonces, cuando tenemos pasado de subjuntivo, tenemos que, en inglés, usar pasado de indicativo, que es el past simple. Es decir, es como si dijéramos, si yo estudié. Claro, eso no tiene ningún sentido en español. Si yo estudié, yo aprobaría. No, lo tenemos que traducir al español para que tenga sentido, por si yo estudiara mucho, yo aprobaría. Vemos de nuevo que si ponemos if al principio, tenemos coma, es una regla ortográfica para separar las dos oraciones. ¿Podemos darle la vuelta? Sí. I would pass if I studied. Yo aprobaría si yo estudiara. Como regla ortográfica, tanto en inglés como en español, si el if lo ponemos después, es decir, no lo ponemos al principio, ya no hay coma para separar las oraciones. ¿Vale? Es importante que repasemos el tiempo past simple y el condicional simple, que es muy sencillo, es simplemente poner would. En el futuro poníamos will y en el condicional ponemos would. En el tiempo condicional. Hay que distinguir también entre oraciones condicionales, que es esto, oraciones condicionales, y tiempo condicional. Oraciones condicionales siempre están formadas por dos oraciones, una y otra. Y el tiempo condicional es un tiempo que lleva would. Puede confundirse, pero no es lo mismo. Oraciones condicionales siempre tienen dos, una y otra. Y el tiempo condicional es simplemente que lleva would. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. If I had, pasado del verbo have, tener, had. Enough money, y el would podemos poner solo la D. I'd buy a car.
If I had enough money, I'd buy a car. Si yo tuviera suficiente dinero, yo compraría un coche. Es decir, estos son hipótesis, es decir, si se diera esta condición que no se da, todavía no se da, pues haría tal cosa. ¿Podemos darle la vuelta? Sí. I'd buy a car if I had enough money. I'd buy a car if I had enough money. Yo compraría un coche si tuviera suficiente dinero. Vamos a ver un ejemplo ahora, con el if, la parte del if en negativa. If I didn't go out so often, I would study more. Si yo no saliera, go out, salir. Si yo no saliera tan a menudo, so often, I would study more. Yo estudiaría más. ¿Podemos darle la vuelta? Sí. I would study more if I didn't go out so often. Yo estudiaría más si yo no saliera tan a menudo. If I ate a lot, I would get fat. Aquí hemos utilizado un verbo irregular, que es el verbo comer, eat, ate, eaten, y hemos escogido la segunda columna, que es la del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, if I ate a lot, I would get fat. Si yo comiera mucho, yo engordaría, me pondría grueso, engordaría. I would get fat, engordaría. ¿De acuerdo? Como siempre podemos darle la vuelta. I would get fat if I ate a lot. Yo engordaría, I would get fat, if I ate a lot. Si yo comiera mucho. Repito, si empezamos por if, ponemos coma. Si no empezamos por if, es decir, si lo ponemos aquí, no ponemos coma para separar las dos oraciones. En este segundo tipo de condiciones también podemos usar, aparte de if, podemos usar unless, a menos que, y lógicamente tenemos que saber cómo se usa en español para saber cómo se usa en inglés. Vamos a ver, por ejemplo, I wouldn't pass unless I studied. Yo no pasaría, no aprobaría, a menos que yo estudiara. Yo no aprobaría a menos que yo estudiara. Es decir, si yo estudiara, aprobaría. Es lo mismo que si pusiéramos if, pero de otra manera. ¿Podemos darle la vuelta? Sí. Aquí pasa lo mismo que con if. Si ponemos unless al principio de la oración, al principio de las dos oraciones, digamos, ponemos coma, y si al principio lo hemos puesto al revés,
¿eh? Si no empezamos por unless, como aquí, entonces no ponemos coma. En inglés y en español, los dos idiomas. Bien, en este segundo tipo, tipo 2, tenemos una peculiaridad con el verbo ser o estar. Y es que cuando lo usamos con if, hay una particularidad, y es que cuando decimos si yo fuera, if I were, daos cuenta que el verbo ser en pasado es I was, you were, he was, etcétera, ¿no? Entonces, con I es was, ¿verdad? Pero en este tipo de condicional tipo 2, no ponemos was, ponemos were. Con yo y con todas las personas. If I were rich, en vez de if I were rich, I would buy an island. Si yo fuera rico, compraría una isla. Se pone con I, were y con todas las personas se pone were, pero solo, ojo, solo en las condicionales del segundo tipo, solo. En el resto de oraciones de pasado, etcétera, etcétera, es I was, siempre. ¿Podemos darle la vuelta a esta oración? Sí, claro. I'd buy an island if I were rich. Yo compraría, I'd compraría una isla si yo fuera rico. Bien, vamos a ver algunos ejemplos distintos sobre los condicionales, las oraciones condicionales del tipo 2. If I were you, I wouldn't go there. Si yo fuera tú, no iría allí. Nosotros también decimos en español yo de ti. If I were you. Si yo fuera tú o yo de ti. No iría allí. I would help you if I had time. Yo te ayudaría a ti si tuviera tiempo. Podemos hacer preguntas, por supuesto. Would you go to England? Would you go to England if you had money? ¿Irías a Inglaterra si tuvieras dinero? También podemos utilizar los pronombres interrogativos, qué, cuándo, cómo, what, when, where, why, etc. Por ejemplo, aquí hemos usado what, qué. What would you do if you won the lottery? Won es del verbo win. Won. Ganar. Y hemos usado, lógicamente, la segunda columna del pasado. What would you do if you won the lottery? ¿Qué harías si ganaras la lotería? Y por último, we would go out tonight unless it rained. Nosotros saldríamos esta noche a menos que lloviera en pasado. Lloviera. Bueno, espero haber sido útil con estas oraciones condicionales y que las hayáis entendido. Hasta la próxima.